La historia de David y Goliat es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, específicamente en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Esta historia se encuentra en el contexto de la lucha entre los israelitas y los filisteos en la época del rey Saúl. Aunque su mensaje principal suele ser interpretado como la victoria del débil sobre el fuerte, hay múltiples capas de significado y lecciones en el relato. A continuación, haré un análisis detallado sobre varios aspectos de esta historia. 1. Contexto histórico y cultural. La historia se sitúa en el periodo del dominio de los filisteos sobre parte de Israel. Los filisteos eran conocidos por ser un pueblo guerrero con una cultura avanzada en comparación con los israelitas. El enfrentamiento entre los dos pueblos tiene una dimensión tanto territorial como cultural, ya que los filisteos representaban una amenaza para la identidad y la supervivencia de Israel. El relato tiene lugar en el valle de Elá, donde se libró la batalla entre el ejército de Saúl, rey de Israel, y el ejército filisteo. En este contexto, Goliat, un gigante filisteo de más de 2 metros de altura, desafía a los israelitas a un combate singular para decidir el destino de la guerra, una práctica que no era rara en las batallas antiguas. Aunque generalmente los campeones representaban a los ejércitos, no combatían de forma individual sin la intervención de sus tropas. 2. El personaje de Goliat. Goliat es descrito como un hombre de gran estatura y fuerza, un guerrero experimentado que lleva una armadura pesada, que incluye un casco, una lanza, un escudo y una espada. En términos simbólicos, Goliat representa al enemigo temido, casi invencible, una figura del poder absoluto y la arrogancia. Su desafío constante al ejército de Israel refleja no solo su poder físico, sino también su desprecio por los israelitas, a quienes considera débiles y desorganizados. En la cultura popular, Goliat se ha convertido en un símbolo del poder opresivo y parece encarnar la imagen de un adversario casi imbatible, que es incapaz de comprender el poder del espíritu y la fe. 3. El personaje de David. David, el joven pastor de ovejas, es el opuesto en todos los aspectos a Goliat. Mientras que Goliat es un guerrero experimentado y temido, David es un joven sin experiencia militar, cuya única preparación es la habilidad con la honda que usaba para proteger a las ovejas de su rebaño. Sin embargo, la historia nos muestra cómo David, a pesar de ser un hombre sin experiencia en el combate, posee una fe y una confianza excepcionales en Dios, lo que le da el valor necesario para enfrentarse a Goliat. Una parte fundamental de la historia es que David no tiene miedo de la batalla, porque confía en que Dios lo protegerá. Esta fe se subraya cuando David rechaza la armadura que Saúl le ofrece, porque no está acostumbrado a ella, lo que simboliza su confianza en su propia habilidad y, más importante aún, en el poder divino. David también tiene una habilidad única. Sabe usar una honda, una herramienta que parece inofensiva frente a un gigante armado. Esto muestra que la verdadera fuerza de David radica no en su capacidad física, sino en su fe, su astucia y su valentía. 4. El enfrentamiento y la victoria. La confrontación entre David y Goliat está cargada de simbolismo. David, con su honda y 5 piedras lisas, se enfrenta a Goliat, armado hasta los dientes. La batalla no es solo física, es también un enfrentamiento entre las dos formas de poder, el poder terrenal representado por Goliat y el poder divino representado por David. David se enfrenta a Goliat con la confianza de que es Dios quien lo guiará. David derrota a Goliat de una manera sorprendente al acertar un golpe certero con una piedra que lo derrumba y luego utiliza la espada de Goliat para matarlo, lo que simboliza la derrota de lo aparentemente invencible a través de la fe en Dios y la valentía personal. Esta victoria no solo es física, sino también espiritual, pues demuestra que la fe y la justicia pueden superar incluso las adversidades más grandes. 5. Lecciones morales y espirituales. La historia de David y Goliat ha sido interpretada como una enseñanza sobre la importancia de la fe, la valentía y la confianza en Dios ante la adversidad. Algunas de las lecciones más destacadas son: la fe en Dios como fuente de fortaleza.
Aunque David no tenía las herramientas tradicionales para luchar, su fe en Dios le dio el coraje necesario para enfrentarse a Goliat. Esta confianza en la ayuda divina es vista como el factor crucial de su victoria. El valor del autoconocimiento y la humildad. David no intenta ser algo que no es, rechaza la armadura del rey Saúl porque no le sirve, demostrando que no se necesita ser un guerrero convencional para lograr grandes cosas. A veces, la clave del éxito es ser fiel a uno mismo y aprovechar lo que uno sabe hacer mejor. La victoria del débil sobre el fuerte, en un sentido más general. La historia también resalta la posibilidad de que los aparentemente débiles o menos preparados puedan triunfar contra los poderosos si tienen la determinación y el propósito correcto. La derrota de la arrogancia, Goliat, al confiar en su poder y despreciar a los israelitas, muestra cómo el orgullo y la sobreconfianza pueden ser derrotados, incluso si se tiene un gran poder físico. La humildad y la confianza en algo más grande que uno mismo resultan ser más poderosas. 6. Impacto cultural. La historia de David y Goliat ha trascendido más allá del contexto religioso y ha sido adoptada por diversas culturas y disciplinas, siendo utilizada como metáfora para describir situaciones donde una persona o grupo aparentemente más débil logra superar a una fuerza más poderosa. El concepto de ser como David frente a Goliat es comúnmente utilizado en deportes, política y en la lucha por la justicia social. Suscríbete, comenta, dale like y comparte.